8:14 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Empiezo como siempre con la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:5. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Decían los sandinistas, implacables en el combate, generosos en la victoria. Es decir, con humildad recibir esa victoria del presidente Danilo Medina, dando gracias a Dios, dando gracias al pueblo dominicano, a la Junta Central Electoral y a todos los que de alguna manera contribuyeron a que este proceso fuera tan ordenado, tan pacífico, se lograran tantas cosas de manera importante para la historia de la República Dominicana. Y miren, yo quiero analizar lo que significa en términos concretos esta victoria del presidente Danilo Medina en varios elementos. El primero, Danilo se consolida como el principal líder político del país. Acumula una gran cantidad de poder. Sin embargo, la característica fundamental del presidente Danilo Medina es que es un hombre humilde, que es un hombre sencillo, que no asume prepotencia de ninguna manera, que su gran valor y su grandeza es la humildad. O sea, es el triunfo hoy de la humildad. Yo creo que todo el que conoce al presidente sabe que ese 60 y tanto por ciento, que según proyecciones puede llegar a 64%, es el triunfo de la humildad del presidente Medina. O sea, la gente votó por un presidente que se parece a ellos, por un presidente que tiene buenas intenciones, por un presidente que ha hecho un extraordinario y excelente gobierno. Y esto lo consolida como la principal figura política del país que maneja la nación también con un criterio de mucha humildad. Yo creo que eso es sumamente valorable. Danilo establece varios récords históricos. Yo lo decía anoche al final de la cadena nuestra y quiero reiterarlo hoy. Varios récords. El primero, se convierte en el presidente más votado de la historia de la República Dominicana. De toda la historia de la República Dominicana. Ese récord lo tenía el profesor Juan Bosch, que en 1962 obtuvo el 59.73% de la votación. Danilo hasta ahora está alrededor del 62%, según la proyección final puede llegar a 63 o 64. O sea, se convierte en el primer presidente, en el más votado y el primero que obtiene el 60% de la votación. O sea, son un récord doble en ese aspecto. Más del 60, o sea, que sí, pasa el 60. Sí, que llega al 60 y lo supera como el más grande. Segundo, es el presidente más votado del Partido de la Liberación Dominicana. Hasta ahora lo tenía el presidente Leonel Fernández, que en las elecciones en la segunda vuelta del 2006 obtuvo el 57.3%. En 2004. No, del 2006. En el 2004, Hipólito era 2000-2004, recuerda que él compitió en el 2004 en el 2004, 57%, en la no en segunda vuelta, sino en primera vuelta. En la primera vuelta del 2004, cuando le ganó a Hipólito Mejía, 57.3%. Danilo entonces se convierte en el presidente del Partido de la Liberación Dominicana que obtiene la mayor votación. Pero además otro récord que establece el presidente Danilo Medina, es el primer presidente que logra más de 3 millones de votos. La proyección es que va a obtener entre 3 y 3 millones y medio de votos. Es decir, el primer presidente en la historia de la nación dominicana que obtiene más de 3 millones de votos. Pero además, otro récord. Es el presidente que busca una reelección y obtiene la mayor votación en esa reelección y en la historia de las reelecciones en la República Dominicana. Otro récord que es uno doble. Es el presidente que logra una reelección con la mayor votación y con la mayor votación de la historia de quienes han intentado reelegirse. Al mismo tiempo, es el presidente que logra que su partido gane de manera consecutiva las últimas 4 elecciones en que participa. Es decir, elecciones del 2004, 2008, 2012 y 2016. Leonel Fernández gana 2004-2008 con el PLD y Danilo gana 2012 y 2016. Es decir, otro récord también que logra el presidente Danilo Medina. Y otro récord también que logra es que logra que su partido gane las últimas 6 elecciones que se han hecho en la República Dominicana, entre congresionales, municipales y presidenciales. El PLD ganó las elecciones del 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2016. 6 elecciones consecutivas logradas por el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces Danilo suma a su récord histórico eso. Es decir, es un presidente además que logra según la proyección que hay, en el plano presidencial ganó en todas las provincias.
El PLD puede ser que pierda algunas senadurías, pero la candidatura presidencial, es decir, la votación presidencial, recuérdense que en la elección del 2012, aunque Danilo ganó las elecciones, perdió creo que en 16 provincias, 14, 16 provincias, porque fue 51-47 que le ganó Hipólito Mejía en el 2012, pero el PLD perdió en una cantidad importante de provincias. En esta ocasión, hasta ahora, la proyección en términos de votos presidenciales es que Danilo gane en las 32 provincias en el voto presidencial. Va a tener un Congreso muy favorable, sobre todo él decía, lo decía mucho en la campaña, es importante un Congreso porque en los últimos tiempos los congresos en América Latina le han dado muchas dificultades para gobernar a los presidentes. Entonces, no importa la cantidad de senadores que pueda sacar la oposición, está entre 3 y 5 más o menos, pero una gran mayoría en el Senado, una gran mayoría en la Cámara de Diputados, es decir, un Congreso que de alguna manera le va a servir para seguir desarrollando ese buen gobierno. Un presidente que acumula tanto poder, pero que mantiene su humildad. Yo creo que eso garantiza estabilidad política en la República Dominicana. Sigue el crecimiento económico, sigue una buena gestión de gobierno, pero sobre todo tenemos un presidente que tiene una gran humildad para saber cómo actuar en cada momento histórico, qué hacer en cada momento histórico y sobre todo trabajar más que para los intereses de su partido y de él de manera particular, trabajar siempre para los intereses del país. Qué bueno que sucedió esto, qué bueno que Dios permitió que este proceso no tuviera ninguna alteración de ninguna manera y qué bueno que Dios permitió que Danilo siguiera presidiendo la República Dominicana. Yo creo también que el PRM es un gran ganador, sobre todo si lo sabe entender. O sea, el PRM también tiene logros importantes. Un partido nuevo, que prácticamente no tiene un año, aunque viene, ¿verdad? Es la renovación de un partido de mucho tiempo, pero como estructura logra un 35%, es una proeza histórica. Ningún partido, por lo menos lo estuve viendo. No, un 27%, lo que pasa es que ahí habrá que decomponerlo con el Partido Reformista. Ah, bueno, combinado, exacto, es verdad. Pero bueno, más de un 20% es una gran votación. Y a Luis Abinader como candidato, si sabe manejar lo que implica eso. Señores, miren, oigan esto, y siempre yo pongo que se mire lo del PLD. Claro, el PRM no es el PLD, pero esa experiencia del PLD ayuda. El PLD en el 1978 fue a elecciones y sacó 17,000 votos. Mira, el PLD. Espérate, fue a la elección en 1980. Obtuvo 22%, 23%. No, oye, en el 78 sacó 17,000 votos. En el 82 sacó 178,000. Y en el 90 ganó las elecciones. Sí. Aunque no logró gobernar, pero ganó las elecciones. Es decir, que si Luis Abinader y el PRM saben manejar con inteligencia, con criterio de unidad, con sentido de pragmatismo, pero sobre todo, y reitero, con sentido de humildad. Lo que significa esto, el PRM también es un gran ganador. Y sobre todo Luis Abinader, que se consolida, si no se le arma un lío interno en su partido, pero Luis Abinader se consolida como la figura más importante de la oposición, con una proyección para el 2020 sumamente importante. Sí. Si no actúa de manera incorrecta y en vez de ser una persona humilde y comprensiva, se convierte en un arrogante y un peleador innecesario. El PRM logró un éxito. Miren, el logro del PLD tiene algo que lo empaña, muy significativo, haber perdido el distrito. Es decir, el triunfo de David Collado en el Distrito Nacional es como si fuera un triunfo nacional. O sea, el distrito es la principal plaza política de la República Dominicana. Algo similar pasó en el año 2002. Exacto. En el año 2002, el presidente Hipólito Mejía, siendo presidente de la República, y el PRD en ese momento obtuvo, creo que 28, ¿no? 31. 28, una sola. No, 31 de las 32 senadurías. No, eran 29, sacó 28, eran 29. Estaba amable. No, eran 32. Recuerden que esa fue la primera vez que se dividió la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. ¿Verdad? Sí. Ganó Tonti Rutinel, fue el primer senador de la provincia de Santo Domingo. Pero ganó amable y ganó. Sí, entonces, de los 32 senadores. 30 sacó. Sacó 30, exacto. Y entonces, aquí en el Distrito Nacional ganó José Tomás Pérez. Y eso fue un triunfo del buenos amigos que decían que era el senador 31. Y también ganó Roberto Salcedo la alcaldía, que fue el único triunfo que tuvo entonces en las elecciones del 2002, el PLD hace 14 años. Claro, en este caso la senaduría la ganó. La política es muy cambiante. La ganó Reinaldo Paredes, pero, señores, el triunfo de David Collado es, digamos, el respiro más importante y la muestra de la fortaleza también del PRM, que tienen que saberlo valorar. El PLD tendrá que analizar lo que pasó, pero evidentemente es un triunfo
extraordinario, de mucha valía, que de alguna manera, aunque el triunfo del presidente Medina es demasiado amplio, demasiado grande, pero este es un triunfo de mucha significación política, Si logra entre 1 y 3 senadores, como aparentemente es la proyección, aunque hay entre 5 y 7, pero ya hay 2 o 3 que el PLD ha subido, vamos a ver los resultados finales, pero que si logra entre 1 y 3, supongamos que logre 1 o que logre 3, es también un éxito, porque este triunfo arrollador del presidente Medina implicaba, como él decía, que iba a ganar en todas las provincias. Si logra ganar 1, 2, 3, 4, 5, es un éxito también extraordinario que tienen que saberlo valorar. Asimismo, no solamente ganó en el distrito la alcaldía, hay varias alcaldías donde aparentemente va a ganar, está muy arriba. Kelvin Cruz. Sí, varias alcaldías, la de Bonao, la de La Vega, y algunas alcaldías más de cierto nivel de importancia que van a ser ganadas. Va a lograr el PRM una cuota congresional sumamente significativa también. Lógicamente, ahí va a ver, como decía Julio, va a ver cómo el Partido Reformista queda en términos particulares y cómo queda esa relación PRM-Partido Reformista, porque la tendencia es que quieran ellos sacar un mayor beneficio de su lado y luego, como es el Partido Reformista, a final de cuentas pactar o con el gobierno o quedarse solo. Pero lo importante es que la estructura que representa PRM y aliados logró un elemento significativo. Y le digo a Luis Abinader y a sus asesores, evalúen 78 y 82 del PLD. Miren esa experiencia histórica. El PRM no puede ser el PLD, nunca lo va a ser, pero de las experiencias históricas se aprende mucho. Y yo creo que si analizan esos procesos y saben caminar correctamente, van a lograr muchas cosas. Finalmente, Julio, yo quiero felicitar de manera muy especial a la Junta Central Electoral. Miren, todo el mundo sabe que en la Junta hay, digamos, una especie de realidad especial. En un momento hubo hasta divisiones internas de ellos y una serie de situaciones. Sin embargo, a pesar de todo eso, supieron crecerse ante la historia. El pleno de la Junta supo manejarse con cuidado. Hubo discusiones muy fuertes, pero a pesar de que en algunos momentos hubo algunas declaraciones, sobre todo de Eddie Olivares, pero que no significaban que había una estructura clara de los otros 4 miembros de la Junta, que por lo menos estaban en la misma orientación del cumplimiento efectivo de la ley y de que la Junta asumiera su papel como lo asumió. O sea, la Junta, en el momento en que tuvo que ceder, cedió. Es decir, se mantuvo firme, tratando de que el proceso fuera lo mejor posible, porque era lo que ellos querían y demostraron que iba a ser así. Que si se hubiera llevado de la Junta, incluso las cosas en que cedió, no tenía por qué cederla, pero tuvo oídos receptivos de preocupación. Es decir, si los actores principales son los partidos, hay que escuchar a los partidos. Y escucharon a los partidos. Y le cedieron a los partidos cuando había que ceder. Claro, cuando un grupo de partidos que pidió un asunto quisieron mostrar como que eso no era lo correcto, entonces ayer, una explicación brillante que dio Roberto Rosario, diciendo, no, nosotros cedimos, pero con un criterio claro de cómo se iban a hacer las cosas, y evidentemente así se hicieron, y gracias a Dios se lograron. El conteo electrónico es la modernidad, es la tendencia del presente y del futuro. Que esta experiencia nos sirva, porque en el 2020 yo supongo que ya no debe haber ningún cuestionamiento, y que lógicamente analizar las cosas que de alguna manera pudieron empañar este ejercicio de la Junta Central Electoral. Pero felicito a Roberto, a los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, por esa eficacia en el trabajo, por esa firmeza en el trabajo y sobre todo por garantizar un proceso justo, un proceso equitativo, un proceso limpio, un proceso pulcro, un proceso dinámico, y a final de cuentas ganó el pueblo dominicano, que era quien tenía que ganar. Felicitación para Danilo, felicitación para Luis Abinader y felicitación para la Junta Central Electoral. Son las 8:29 minutos. Bueno, en estos momentos se está haciendo la transmisión en vivo del boletín número 3.